Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente, edición correspondiente a este lunes 6 de septiembre del año 2021, día 552 de la emergencia sanitaria por el COVID-19, una que ha dejado al menos 35 casos ya documentados de la variante Delta en la región del Maule, 19 relacionados a un primer gran brote que está vinculado al de una mujer oriunda de la comuna de Linares, más, naturalmente, el caso correspondiente a la primera paciente portadora de la cepa Delta que llegó a la región del Maule. Pero además se han conocido en las últimas horas 16 nuevos contagios, 13 de los cuales están relacionados con un servicio funerario desarrollado en la comuna de San Clemente, al cual llegó un paciente que posteriormente de haber sido parte de la comitiva funeraria se comprobó que era Delta y provocó un serio brote que tiene su registro principal en la comuna de San Clemente. 35 pacientes portadores de la variante Delta a un par de semanas del desarrollo de las fiestas patrias en nuestro territorio. Y también con anuncios importantes, luego de que especialistas del Instituto de Salud Pública dieran pie a un proceso mucho más ventajoso, donde niños desde los 6 años de edad en adelante podrán vacunarse contra el COVID-19 con las dosis provenientes del laboratorio Sinovac o Coronavac, cuya fecha de inicio de esta campaña será próximamente confirmada por el Ministerio de Salud. Queda todavía en la nebulosa qué pasará con los menores de entre 3 y 6 años y qué ocurrirá con el resto de la campaña para los menores de 14 y que iban a ser parte también de la inoculación con Pfizer, pero ese proceso se ha congelado hasta el momento. Un fin de semana bastante contingente, ¿qué quiere que le diga? Tanto en lo futbolístico, con el triunfo de Colo-Colo, que lo consagra como nuevo campeón de la Copa Chile en su tierra santa, Talca, ¿quién iba a pensarlo? Y por cierto también las caídas de la selección chilena, luego de la derrota del jueves pasado y el empate de ayer, y pese a haber obtenido un punto, como Perú le ganó a Venezuela, finalmente esto significó que cayera la selección chilena en la tabla de posiciones y se quedara en el 8º lugar. Una situación que es bastante compleja para el elenco liderado por su entrenador Martín Lazarte, conocido futbolísticamente como Machete. Pero al margen de aquello, también nos hemos enterado de que el Tribunal Calificador de Elecciones habría objetado la campaña presidencial de Marco Enrique Sominami, dejando únicamente 6 en la carrera. Yasna Proboste, Sebastián Sichel, Gabriel Boric, José Antonio Cast, Franco Parisi y Eduardo Artés. Marco Enrique Sominami hasta ahora no estaría llegando a la papeleta electoral de noviembre, sin embargo apelará incluso a instancias internacionales para lograr su cometido. Pero quizás lo más preocupante es el escándalo que se conoció el fin de semana luego de una publicación desarrollada por Diario La Tercera, no exenta de polémica, donde el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, conocido también como el Pelao Vade, declaró que no estaba enfermo de cáncer, sino que de una patología que ha sido altamente cuestionada por la sociedad chilena. No la mencionó, sin embargo todo parece apuntar a que se trataría del virus de inmunodeficiencia adquirida. No lo reconoce, uno lo supone, pero esto tira por la borda todo un discurso elaborado por quien en el estallido social cobró una relevancia inusitada por prácticamente ser parte de las protestas, mostrando su condición de salud, bregando por el cáncer, por haber desarrollado un verdadero reality en sus propias redes sociales, comentando el día a día de un proceso que finalmente no tenía relación con una patología como la que él había acusado. Y esto ha significado una verdadera batahola de críticas desde diferentes sectores de la sociedad civil. Rodrigo Rojas Vade es uno de los fundadores de la cuestionada Lista del Pueblo, hoy Pueblo Constituyente, y de la cual queda un solo integrante, y que no es Rojas Vade. Sin embargo, esto también ha provocado críticas que han venido desde los más diversos sectores de los propios convencionales constituyentes, quienes han comenzado a cuestionar su presencia. Tanto es así que ya presentó su renuncia al ser uno de los vicepresidentes de la mesa directiva, la cual fue aceptada en las últimas horas. Y por cierto, los integrantes de la mesa de la Convención Constitucional, liderados por su presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, han presentado un recurso
ante la Fiscalía por defraudación fiscal y mal uso de los recursos, luego de que Rojas Vade hubiese comentado que dentro de su patrimonio se encontraba una cantidad monetaria que asciende aproximadamente a 27 millones de pesos y que serían una deuda arrastrada a raíz de su tratamiento contra el cáncer. Pero cáncer finalmente no es lo que tendría el convencional constituyente, que articuló toda su campaña, toda su participación en el estallido social, la irrupción de la lista del pueblo, su participación como candidato y su elección posterior, bregando por una enfermedad que finalmente él dijo no tener, cáncer, lo que ha sido calificado incluso como una verdadera burla por los familiares de sobrevivientes o víctimas de esta patología, que es una de las más agresivas que afecta a nuestro territorio nacional. Medios internacionales como la BBC y otros del país como Diario El Mostrador han cuestionado seriamente la participación de Vade o Rojas Vade en la Convención Constitucional y también desde los más diversos sectores, incluso algunos afines al propio convencional constituyente, quienes consideran que es perentorio y pertinente su salida de la Convención Constitucional. Claro que no es algo que se vea tan fácil, ya que la Convención Constitucional está regida por los mismos principios de los senadores y los diputados. Es decir, si alguien debe salir de su cargo, debe ser por una enfermedad que lo invalide. Sin embargo, al tratarse de un cáncer que no existe, se tendría que buscar otra medida para tratar de solicitarle su salida, ya que eventualmente no podría renunciar, porque también en el caso de los senadores y diputados es el partido político del integrante en cuestión el que debe designar un reemplazante, pero en este caso Rojas Vade es independiente, en consecuencia el cupo quedaría disponible y no podría ser llenado. Así que esto da pie a un ajuste del reglamento que está siendo elaborado por la propia Convención Constitucional previo al inicio del proceso de redacción. Rojas Vade también participa en varias instancias dentro del proceso. Vamos a revisar también algunos antecedentes para entender su real magnitud, qué es lo que significa esta situación protagonizada por Rodrigo Rojas Vade, que ha sido ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales. Si usted no lo sabe, se lo comentamos de inmediato. Esto es catalogable únicamente como un gran escándalo. Quiero decir la verdad, porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma de la sociedad. Con esas palabras, publicadas el sábado en sus redes sociales, el miembro de la Convención Constituyente chilena, Rodrigo Rojas Vade, de acuerdo a lo que publica hoy BBC Mundo en su sitio web bbc.com, quien se popularizó por su lucha contra el cáncer, reconoció que no tenía esa enfermedad, provocando un escándalo político en Chile. El activista de 37 años fue uno de los rostros más visibles del estallido social en Chile, ocurrido en octubre del 2019, considerado como la antesala del actual proceso constituyente. Poco después se transformó en uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, una agrupación de independientes de izquierda que rompió con fuerza en las elecciones constituyentes del pasado mes de mayo, siendo la tercera fuerza más votada y cuya victoria se interpretó como el rechazo a los partidos políticos tradicionales. La campaña de Rojas Vade y su discurso se articularon en torno a una enfermedad sobre la que habló en varias entrevistas. Rojas era uno de los vicepresidentes de la Convención Constituyente, el órgano encargado de redactar una nueva constitución para Chile, pero renunció a ese cargo ayer. Hasta el momento no se sabe si renunciará también a la Asamblea. Lamentamos profundamente lo ocurrido con el convencional Rodrigo Rojas Vade y empatizamos con el dolor que esta situación ocasiona, afirmó en un comunicado la mesa directiva del órgano. Ante la seriedad de los hechos, hemos aceptado la renuncia que el señor Rojas ha presentado esta tarde, por ayer, a la vicepresidencia adjunta de la Convención. Iniciaremos los procedimientos internos correspondientes. Ahora, ¿cuál fue la confesión de Rojas Vade? Cometí un error, un terrible error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, dijo Rojas Vade en un video publicado en su cuenta de Instagram, sin dar mayores antecedentes sobre la enfermedad. Quería pedirles perdón, profundamente, por toda la gente buena que se ve afectada por esto. A mi familia que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la Convención, a los compañeros de la Lista del Pueblo, a mis amigas, a mis amigos, por tener que enfrentar este momento junto conmigo. Rojas Vade dijo entonces que padecía una leucemia linfoblástica mixta y durante las protestas se convirtió en una de las voces críticas por los altos costos y la privatización de la salud chilena.
fue fotografiado con un cartel en el que se leía la consigna: no lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio, salud digna para Chile. Todo lo que hice lo hice fiel a mis convicciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy. Así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mis amigos, que se llevó a mi abuelo y que se ha llevado a mucha gente y se seguirá llevando a mucha gente, agregó el activista en el video donde reconocía la situación. Creo que es el momento de ser honestos, de afrontar nuestros errores. Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer y tenemos que ser 100% honestos, transparentes, para poder sacar entre todos adelante este futuro. La confesión de Rojas Vade desató innumerables críticas, tanto en redes sociales como dentro del oficialismo, desde donde se exige la salida del activista de la Convención Constitucional. Según informó Diario La Tercera, es posible que hoy se discuta si Rojas deba abandonar o no también la Asamblea. Lo que ha ocurrido es un daño quizás irremediable a la credibilidad de la Convención. Un vicepresidente que durante meses construyó su historia y su campaña disfrazado de una enfermedad que no tiene, señaló la constituyente conservadora Marcela Cubillos, según la agencia EFE. Rojas debe renunciar de forma inmediata a la vicepresidencia de la Convención. Es indignante lo que hizo. Sin esa gran mentira, Rojas no sería constituyente, escribió el diputado de Renovación Nacional Tomás Fuentes en su cuenta de Twitter. Mientras el convencional independiente Bernardo de la Maza afirmó, según La Tercera, que, cito, el gran embuste nos salpica a todos, a la Convención, a los constituyentes, a la política y al país. Lo único aceptable ahora es que se concrete su renuncia inmediata. Sin embargo, algunas figuras de izquierda mostraron su apoyo a Rojas Vade. Nadie merece un escrutinio público a favor o en contra por tener una enfermedad. Un abrazo grande y mucha fuerza, manifestó la constituyente independiente Natalia Enríquez, según la agencia EFE. Rodrigo, muchos te admiramos y creemos. Tu mensaje es una muestra de tu humanidad, señaló por su parte el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Pero esto ha sido francamente un batatazo a la Convención Constitucional. La revelación de Rodrigo Rojas Vade de la lista del pueblo, o pueblo constituyente ahora por el Distrito 13, quien reconoció que no tiene cáncer, no dejó indiferentes a sus compañeros de la Convención Constitucional. Uno de los primeros en reaccionar fue Hernán Larraín de Evópoli, quien a través de su cuenta de Twitter mencionó que es tan grave el daño a la fe pública y a la legitimidad de la Convención que Rodrigo Rojas debe asumir su responsabilidad. Su situación actual como constituyente genera una crisis de confianza para todo el proceso. La credibilidad de la nueva Constitución así lo exige. En la misma red social, Harry Jürgensen de Renovación Nacional dijo que hay demasiadas mentiras ideologizadas que se han instalado forzosamente en la Convención Constitucional, que era más difícil lograr acuerdos necesarios para proyectar la ansiada mejor casa para todos, en alusión a problemas que den curso a la Convención. Cuando alguien te cuenta que no tenía fuerzas para sanarse de solo pensar en la deuda que le dejaría a su familia, uno solo cree, sino que también comparte el sufrimiento, y lo que más me preocupa es cómo se siente la gente que creyó en él, que votó por él y le entregó su confianza, dijo la UDI Carol Baum. Por su parte, Marcela Cubillos, independiente del cupo UDI, respondió a la presidenta de la mesa directiva, Elisa Loncón, quien esta mañana dijo que darán una postura cuando tengan la información de manera formal. ¿No le parece formal las declaraciones del propio Rojas Vade? Presidenta, si quiere cuidar la Convención de noticias falsas y mentiras, como siempre dice, pídale al menos que deje ya la presidencia, lo que efectivamente fue aceptado por la mesa. Gaspar Domínguez, independiente, señaló que no cabe duda que el pelao, como se le conoce, se equivocó gravemente, pero advirtió que el foco debe estar centrado en sacar el proceso constituyente adelante. Por su parte, el comunista Hugo Gutiérrez mencionó en su cuenta que siente lástima, aunque no por la lista del pueblo ni por Rojas, que supieron interpretar el sentimiento popular y que en su momento me alegró que ganaran, sino por esa centroizquierda mal hecha que se alegra de la caída y del dolor ajeno, olvidándose de sus propias inconsecuencias. El independiente pro-PS, Jorge Baradit, dijo que si alguien ya no cumple con las condiciones para continuar en cualquier equipo, se reemplaza, se evalúa su situación y el equipo sigue adelante. La constituyente y el futuro de nuestro país son lo realmente importante, no los 155, eso todos lo tenemos claro. Pero ¿qué dijo Fernando Atria, abogado constitucional independiente con el cupo de Revolución Democrática? Él mencionó que es una revelación extremadamente grave, aunque hay que tener cuidado en estos casos con una reacción demasiado rápida. Estoy sorprendido, creo que es grave y esperaría escuchar más de él, precisó con cautela. Sin embargo, hace instantes la mesa directiva de la Convención denunció a Rodrigo Rojas por falsear información en su declaración de intereses, documento al cual tuvo acceso el 30 de escucha.
La mesa directiva de la Convención Constitucional ingresó hace minutos una denuncia ante el Ministerio Público contra el constituyente Rodrigo Rojas Vade, que confesó el sábado haber fingido tener cáncer por hechos que pudiesen revestir carácter de delito. El documento lo estamos apreciando en pantalla, que fue la declaración pública entregada por la mesa directiva de la Convención Constitucional, donde se acepta la renuncia de Rojas Vade como uno de sus vicepresidentes. Venimos a poner en su conocimiento los hechos descritos a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11º, inciso final de la Ley 20.880, señalaron Elisa Loncón, presidenta del órgano, y Jaime Baza, vicepresidente, en su escrito presentado ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. En el documento que da cuenta de cómo la autoridad electa Rojas, que hasta ayer domingo era uno de los 7 vicepresidentes del órgano, realizó una declaración de intereses y patrimonio donde apunta a una deuda por un crédito de consumo por la suma de 27 millones de pesos en el banco Scotiabank. En la descripción de dicha deuda se indica que es una deuda bancaria y que corresponde al financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Rojas, conocido también como el Pelao Vade, y uno de los líderes de las protestas de 2019, saltó a la política como uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, que tanta controversia ha dado de un tiempo a esta parte, con la inscripción de patrocinios ante un notario público fallecido y con una situación bastante lamentable que ha provocado la caída de esta agrupación política a menos de 5 meses de haber sido fundada. Un grupo heterogéneo de independientes que emergió de las manifestaciones, articulando Vade, su discurso y su campaña a la convención en torno a su enfermedad, sobre la que habló en varias entrevistas y redes sociales, una enfermedad que reconoció no tener. El sábado admitió que padece otra enfermedad sobre la que existe un gran estigma social y aseguró que sintió mucha vergüenza por el daño que podría traer a su familia, reconociendo su verdadero diagnóstico. El futuro político de Rojas Vade es incierto dada la excepcionalidad de la situación, aunque los expertos señalan que la renuncia voluntaria de un convencional, cargo que se rige con las normas de los parlamentarios, no estaría contemplada. Hay un documento que fue presentado a la Fiscalía por parte de los integrantes de la mesa de la Convención Constitucional y que fue hace algunos instantes liberado a través de las plataformas de la propia Convención, que está fechado con 6 de septiembre de 2021, es justamente el oficio que vemos en pantalla, el número 47 ELA 2021, pone en conocimiento hechos a fin de que se investigue. De la mesa directiva de la Convención Constitucional a la Fiscalía Centro Norte. Elisa Loncón Antileo, presidenta, Jaime Baza Mercado, vicepresidente, y los vicepresidentes adjuntos Tiare Aguilera Hey, Pedro Muñoz Leiva, Lorena Céspedes Fernández, Elisa Justinianovich Campos y Rodrigo Álvarez Centeno, todos convencionales constituyentes domiciliados para estos efectos en compañía 1131 Santiago, región metropolitana. Por este acto venimos a poner en conocimiento ante la Fiscalía Centro Norte hechos que pudieran revestir carácter de delito en consideración de los antecedentes que paso a exponer. 1. Que la Convención Constitucional, órgano que de acuerdo con la Constitución Política debe redactar un nuevo texto constitutivo, se instaló con fecha 4 de julio de 2021. 2. Que al asumir los distintos convencionales debían cumplir con elaborar la declaración de intereses y patrimonio al tenor de lo dispuesto en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. 3. Con fecha 2 de agosto de 2021, el convencional constituyente don Rodrigo Rojas Vade cumple con dicha obligación y presenta dentro de plazo su declaración de intereses y patrimonio. Dicha declaración se encuentra disponible de manera pública en infoprobidad.cl. 4. En el campo, otros antecedentes de inscripción. Señala, deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer. Y aparece justamente una captura de pantalla de esa información entregada por Rojas Vade. 5. Durante el fin de semana recién pasado, hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que el señor Rojas Vade ha afirmado no tener cáncer y que por tanto la declaración referida en el acápite anterior no sería fidedigna. Y cita algunas fuentes de medios de comunicación que así lo acreditan, generando una verdadera batahola. Diario El Mostrador, Diario El Comercio de Perú, Diario Pauta, BBC y La Tercera. 6. Cabe consignar que el señor Rojas Vade agrega este antecedente en un campo que no es obligatorio, pero hace referencia a un pasivo por 27 millones de pesos con el banco Scotiabank, el que sí se encuentra en un campo obligatorio. 7. Que la mencionada declaración de intereses y patrimonio es obligatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de la República en relación con la Ley 20.880.
agrega el documento presentado por la Convención Constitucional a la Fiscalía Centro Norte, que en mérito de los hechos anteriormente expuestos es que venimos en poner en su conocimiento los hechos descritos a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11, inciso final de la Ley 20.880. El documento ha sido firmado por Jaime Baza Mercado, vicepresidente de la Convención Constitucional, y por Elisa Loncón Antileo, presidenta de la Convención Constitucional. ¿En qué lío se ha metido Rojas Vade? Cuando uno elabora un relato, que es un tema que la derecha está tratando de hacer con su candidato Sebastián Sichel, y que está generando ya materia para analizar en otro programa, sobre la base de una enfermedad tan nefasta como el cáncer, causa automáticamente sentimientos de empatía, de compartir también la carga, el dolor, la frustración y sobre todo el endeudamiento que enfrenta un paciente, su grupo familiar más directo y todos quienes de una u otra manera constituyen la red de apoyo de una persona que atraviesa por una situación así. Perdón que lo personalice, pero yo he perdido 2 parientes que han sido víctimas del cáncer, los he visto morir. Y ha sido una de las cosas más traumáticas, tristes, sobrecogedoras que me ha tocado enfrentar en la vida. A mí como ser humano y también a mi entorno más directo. Entonces, enterarse de que el relato completo elaborado por un convencional constituyente, independientemente de su color político, de su tendencia, de su pensamiento, esto no se cuestiona, es el hecho puntual de haber elaborado un discurso que comenzó en el estallido social, y no se sabe a pito de qué, pero lo inició así, quizás para sumarse al movimiento y tal vez para tratar de representar a un montón de personas que naturalmente creía, tal vez, suponiendo, lucubrando, él podía darles un rostro, quiso darle una forma a esa lucha, a esa discusión, a ese debate, a eso que muchos hablamos y que no siempre se enfrenta. Pero cuando después de reconocer que un linfoma como el que padecía Rojas Vade, que es en todos los términos fatal, que después de un mes sin tratamiento, lisa y llanamente un paciente fallece. Y él dice que hace 7 meses que no se somete a tratamiento. Y sigue vivo. Lo mínimo que uno puede hacer es sospechar. Y luego de eso, reconocer, después de una serie de contradicciones recopiladas por Diario La Tercera en una investigación periodística, donde no se sabe a ciencia cierta si el periódico tuvo o no acceso a fichas clínicas o información un poco más delicada del paciente, que eso ya es harina de otro costal. Lo claro es que, en buen chileno, le hizo la pillada a Rojas Vade. Y Rojas Vade tuvo que reconocer, luego de esta investigación periodística, que no padecía cáncer. Si esta investigación no hubiese ocurrido, Rojas Vade es muy probable que hubiese sostenido este relato, hubiese sostenido este discurso, le hubiese seguido mintiendo al país, le hubiese seguido mintiendo a su familia, le hubiese seguido mintiendo a su pareja, su compañero desde el año 2007 a la fecha. Y también le hubiese seguido mintiendo a cerca de 19.000 personas que creyeron en él y que votaron y que lo eligieron como convencional constituyente. Rojas Vade, recordará usted, en el complejo proceso de instalación de la mesa directiva de la Convención Constitucional, fue uno de los postulantes a la vicepresidencia, una que finalmente ganó Jaime Baza. Rojas Vade hubiese tenido mucho poder en la Convención Constitucional. De hecho, fue hasta ayer vicepresidente adjunto. Aquí se pone en peligro la credibilidad de un órgano redactor de la Constitución Política de la República. No vamos a decir que es el primer gran político que miente, porque hay muchos que han mentido y han robado. Algunos que incluso han tenido que pagar con clases de ética, o han tenido que pagar con una sanción monetaria menor, o incluso cuestionamientos que están afectando incluso a organizaciones que deben velar por la fiscalización, como la Fiscalía, en la persona de su fiscal nacional, que se ha cuestionado también su presencia en el cargo por haber llegado a algún acuerdo con actores políticos de los más diversos ámbitos para no procesarlos y evadir también a la justicia por otros costos. El presidente de la República robó un banco, eso no es secreto, se sabe, y salió incólume. Ya ha presidido el país no una, 2 veces. Pero aquí ¿qué es lo más grave de todo esto? A mi juicio, puedo estar equivocado. Primero,
es elaborar un relato en base a una enfermedad que nunca tuvo. Segundo, es ganar la confianza y el sentir popular en base a ese relato. Y tercero, promulgar a los cuatro vientos que nosotros venimos a renovar la política, a no hacer lo mismo que hacen los mismos de siempre. Y se caen los mismos vicios. Y termina siendo igual de chanta y peor que los carajos que están a cargo de muchos sectores políticos y que hoy incluso a través del reciclaje de postulaciones, como no ganaron una candidatura a alcaldía, como no ganaron a una postulación a concejal, como no ganaron a una gobernación regional, como no ganaron a una diputación, terminan volviendo a postularse infinitamente y no necesariamente por el pensamiento político o por el sentido social, porque cada voto vale 1.500 pesos, saque usted la cuenta. Entonces, cuando se le falta la verdad a un país completo y dice ser ese personaje, el paladín de la nueva política, venimos a renovarlo todo, a refundar todo, y te tropiezas en las mismas pelotudeces que has criticado, lo mínimo y el decoro es dar un paso al costado. Si se quiere hacer una renovación de la política chilena, también aquellos que han mentido al país deberían dar un paso al costado. ¿Quién quedaría? No lo sé. Tal vez gente que pudiese ingresar al sistema sin los vicios del mismo sistema, esperando, confiando tal vez en que no se contagien de los vicios del sistema, porque las tentaciones son muy grandes. Las tentaciones son muy grandes. Hay que servir al pueblo, pero no servirse del pueblo. Y desgraciadamente algunos que predican una lucha por el pueblo, independiente de si pertenecen a sectores de ultra izquierda o de ultraderecha o de centro, que lo del centro es bien variable, muchas veces se llenan la boca hablando del pueblo y aparecen únicamente para tomarse una foto con una persona a 2 o 3 meses de la elección, y una vez logrado el objetivo del éxito de la postulación, se olvidan de dónde vienen y cambian incluso los destinos de vacaciones, cambian la ropa. Es más, hay un ex candidato a gobernador que hoy se postula a diputado y su señora es candidata al Consejo Regional. No sé qué significa eso, pero está. Y usted es libre de elegir o no a quien quiera. Pero si la Convención Constitucional, desde su presidente Elisa Loncón, su vicepresidente Jaime Baza, hacia casi la gran mayoría de sus 155 integrantes, han promovido, han promulgado la imagen de una entidad recta e intachable, lo mínimo que se pudiese hacer, y esta es una impresión muy personal, es marginar al señor Rojas Vade del proceso, porque su presencia podría atentar contra la confianza y la credibilidad e incluso el éxito de una nueva constitución política para Chile. Pero también habrá que hacer una vista mucho más puntillosa, más incisiva, y me atrevo a decir, a fiscalizar el historial de cada uno de los 155 convencionales constituyentes. A ese nivel tenemos que llegar. Porque aquí se le falta el respeto a usted, señora, a usted, señor. ¿Y quién es Rojas Vade si yo no lo conozco? Está bien, pero ¿qué pasa si hay otras historias parecidas? ¿Qué pasa si hay más gente que le mintió al pueblo y resultó electo o electa? No sé, yo creo que aquí definitivamente hay que sentar las bases del ejemplo, y si queremos construir entre todas y todos un nuevo Chile con representación variopinta, incluso de los mentirosos, también es importante que proyectemos una imagen de confianza, porque cuesta mucho construir y tender un puente de confianza ante la población chilena. Perderla no cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. Y volver a reconstruir este puente, volver a tender este vínculo de confianza, de fe pública, al órgano al que muchos chilenos votamos en su momento apruebo, votamos en su momento convención constitucional, porque creíamos en el porvenir, en la construcción de un nuevo Chile. Este es un tropiezo lamentable, doloroso, es una herida que va a quedar marcada. Pero esperemos que estemos a tiempo de una corrección, como también definir los mecanismos que permitan las sanciones contra el convencional aludido y eventualmente los mecanismos de reemplazo de su presencia en la convención. Porque una persona como Rojas Vade, permítame,
Y no es contra su enfermedad, muy por el contrario. Esa es una procesión que él tendrá que vivir a nivel personal. Y ya ni siquiera sabemos si efectivamente está enfermo o no. O sea, a ese nivel de deslegitimación se ha llegado. Pero si padece alguna enfermedad que él no reconoce públicamente, pero uno intuye, ya forma parte de su responsabilidad y su fuero interno. Pero aquí está representando el sentir de 19.000 electores de su distrito, el 13, y el sentir de un país que anhela, en un 78% al menos, un cambio a las raíces y a su propio futuro. Un cambio que se ve mellado con actitudes como la dada a conocer el fin de semana, y que, insisto, si no hubiese sido por esa investigación periodística, tal vez esa mentira aún se sostendría. ¿Qué va a pasar con Rojas Vade? ¿Qué cree usted que tiene que hacer Rodrigo Rojas Vade? ¿Debe renunciar a la Convención Constitucional? ¿Los integrantes de la Asamblea deben forzar su salida? ¿Deben pedir explicaciones? ¿Deben marginarlo? Si no puede renunciar, aislarlo y que éste no participe, o derechamente hacer la vista gorda y, como ha pasado muchas veces en la política, con figuras que incluso se han cambiado de distrito para seguir postulándose a cargos de representación popular, hacer la vista gorda, hacer como que aquí no ha pasado nada y sigamos echándole para adelante? ¿Qué piensa usted, señora? ¿Qué piensa usted, señor? Gracias por acompañarnos en el 30 Te Escucha. 73-256-1630 es nuestro teléfono. 73-256-1630 para que participe e interactúe con nosotros. Le invitamos a darle una vuelta a la pregunta, a todo lo que hemos expuesto y a ser parte de nuestro espacio. 73-256-1630. Rodrigo Rojas Vade debe renunciar a la Convención Constitucional. Le invitamos a interactuar y participar con nosotros. Una breve pausa, ya seguimos en el 30 Te Escucha, recordándole que Velociraptor es el mejor artículo tecnológico que le permite una mayor conectividad, una mejor cobertura y una estabilidad inigualable, porque Velociraptor no falla.